Hola, buenas noches. Reciban saludos desde Pachuca, Hidalgo. Y estamos nuevamente aquí juntos para poder seguir estudiando las Escrituras. Qué bueno que tenemos la oportunidad de aprender juntos. Estamos en la Congregación de Amistad de Pachuca y pues hoy vamos a ver el tema del Evangelio del Reino. Espero que pueda ser claro, conciso y que esto sea de bendición para todos nosotros. Rogamos a nuestro Padre Eterno que abra el entendimiento de todos nosotros y podamos ver las Escrituras con claridad. Bien, reciban saludos y pues vamos a empezar. El Evangelio del Reino. Algo que nosotros vamos a ver hoy y es importante es cuál es el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Cuál es el mensaje que nos está dejando? ¿Cuál es el mensaje que se dio antes de la muerte de nuestro Mashiach y después de la muerte de nuestro Mashiach? ¿Cuál fue? ¿Fue el mismo mensaje? ¿De qué se estaba hablando? ¿Qué significa el Evangelio del Reino? O en el hebreo es Masorá. Pero para poder entrar a ese tema vamos a ver lo que es dos aspectos, el Yeshua hebreo y el Jesús griego. Yo no quiero ofender, que quede claro. Esta enseñanza no es para ofender ni lastimar a las creencias de las personas, pero simplemente quiero exponer la historia que ya está escrita. Yo no estoy inventando el hilo negro, pero se ha enseñado a lo largo de la historia sobre dos Mesías. Tenemos a un Mesías hebreo que se vestía como judío, un Mesías que, pues ahora sí que el Mesías hebreo usaba el talit, como usted puede ver ahí, usaba los tzitzit, comía limpio o kosher, en fin, celebraba las fiestas del Padre, las fiestas de Yahweh, que están en Levítico 23, se reunía en Shabbat, como dice Lucas 4:16, que era costumbre reunirse. Por el otro lado vemos a un Jesús griego que nació, ahora sí que el Jesús griego con una mentalidad griega, nació en el año 325 con Constantino. Formaron a un Mesías a la medida de sus creencias paganas. Nosotros vemos que trae una ropa griega, no hay un talit como tal, con los tzitzis, no se ve en ningún lado los tzitzis. Entonces vemos aquí un Jesús griego con una mentalidad griega y bueno, es importante que nosotros veamos la diferencia, porque yo por muchos años estuve creyendo en un Jesús griego. Yo llevo de conocer las Escrituras 40 años, pero por 37, 38 años yo creí en un Mesías griego y los dos son diferentes. Apenas hace casi 3 años se me quitó el velo del velo de la religiosidad, el velo romano, el velo griego, el velo que no me dejaba ver la Torá del Padre con claridad. Entonces, cuando se me quitó ese velo, pude ver a un Mesías hebreo que siempre nos instó, nos animó, nos ordenó obedecer la Torá del Padre. Entonces, eso es importante que nosotros lo veamos y lo entendamos. Ahora, miren, vamos a seguir hablando de esto. El Mesías griego está en contra de la Torá del Padre y siempre enseñó que estuviéramos en contra, que no obedeciéramos la Torá del Padre. El Mesías hebreo, o el Mesías hebreo, siempre estuvo a favor de lo que el Padre había establecido en su Torá. El Mesías griego estableció sus propias fiestas y no estuvo de acuerdo con las fiestas del Padre, ¿sí? Estableció sus propias fiestas paganas, que ahorita no voy a entrar en detalle. Entonces vemos la diferencia. Este Mesías griego nació en el año 325 de esta era común con Constantino. Es el Mesías católico romano o el Mesías de los cristianos, porque el Mesías de los cristianos está en contra de la Torá,
está en contra de los mandamientos que el Padre ha establecido, pero el Mesías hebreo, que es judío, está al favor de lo que es las enseñanzas de nuestro Padre. Bien, la pregunta es, ¿te avergüenzas del Mesías hebreo? Y en Marcos 8, vamos a ver rápidamente, porque hoy hay mucha escritura que vamos a ver. En Marcos 8, que 34 al 38, dice: llamando Yeshua a las multitudes y a sus discípulos, les dijo, dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que desee salvar a su alma, la perderá, pero todo el que pierda su alma por causa de mí y de mi evangelio la salvará. Porque ¿qué provecho tendrá el hombre si ganara al mundo entero, pero perdiera su alma? ¿Y qué podrá hacer un hombre por su alma? Porque todo aquel que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación, dice, de mis palabras, en esta generación pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es decir, cuando regrese. ¿Me podrías dar el de la computadora? Me olvidó conectarla. Por favor. Con cable de la computadora. Entonces, vemos acá que está hablando de lo que es. Gracias. Ahorita te digo cómo conectar. Vas a tener que quitar el lazo. Perdón, es que se me olvidó conectar el cable de la computadora y no sea que de repente se apague y nos quedemos sin ver las diapositivas. Pero bueno, esos son los gajes del oficio cuando se graba en vivo. Gracias, corazón. Es mi esposa que me está ayudando. Entonces, seguimos. Aquí está hablando de avergonzarnos de él. Dice: si te avergüenzas de mí, de mis palabras, en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando venga. Está hablando del regreso, cuando venga a reinar. Y a veces las personas dicen: bueno, yo no me avergüenzo, pero tenemos que analizar en sí por el no avergonzarse, qué significa. Cuando los romanos hicieron su Mesías griego, un Mesías con mentalidad griega, lejos de la Torá, lejos de las raíces de nuestra fe, que son hebreas, porque nuestro Mesías es hebreo, es judío, lo que pasó ahí es que los romanos sí se avergonzaron del Mesías hebreo. Entonces cortaron con todas las raíces hebreas, con todo lo que tenía que ver con la Torá del Padre, cortaron con todo eso porque se avergonzaban. O sea, no queremos nada con los judíos, no queremos nada que sea hebreo. Ahora usted fíjese actualmente cómo los que tienen esa mentalidad de avergonzarse siempre están rechazando todo lo que es judío y todo lo que es hebreo. Pero si nuestro Mesías es hebreo, es judío, entonces si usamos un talit para orar, ¿tú te avergüenzas? Si usamos las fiestas y nosotros nos reunimos en Shabbat o en el sábado, que el nombre es Shabbat, ¿te avergüenzas porque te reúnes en sábado? ¿Te avergüenzas porque estás comiendo limpio? O sea, ¿te avergüenzas por seguir los pasos del Mesías? ¿Por seguir los consejos del Mesías hebreo? Entonces es importante que nosotros hagamos una reflexión si nosotros nos estamos avergonzando. En griego, avergonzar es el 1870 y el 153 del Strong, sentir vergüenza. Mesías hebreo, porque se avergüenza de decir a sus amigos cristianos o a otros familiares que ya no celebran ciertas fiestas paganas,
que ya no comen cosas impuras, entonces empiezan a alejarse mejor, alejarse de la verdad y regresar a las enseñanzas antiguas. Eso es avergonzarse del Mesías. También en hebreo la palabra avergonzar, que es el 954 y 2659, es bush y kahafer. Significa estar desilusionado, está confuso, hay confusión, o se pone como colorado, se sonroja. También es deshonrar. Cuando una persona se avergüenza de las enseñanzas de nuestro Mesías hebreo, entonces eso es lo que pasa. O confunde a la gente, quiere confundir a los demás para que no lo relacionen con él. Recuerda, me conectó con el Padre y su Torah, y amo la Torah y la obedezco. Ahora vamos a seguir avanzando. Yeshua hebreo, entonces, ya para dejar este punto, es importante para entender el Evangelio del Reino. Yeshua hebreo enseñó regresar al Padre, ¿sí? Enseñó estar en paz con el Padre, amar y obedecer la Torah, y que nosotros hagamos lo mismo, de enseñar la Torah. Entonces, eso es lo que enseñó, lo que es el Yeshua o el Mesías hebreo. Ahora, el Jesús griego enseña un mensaje cristocéntrico. Todo alrededor del Mesías o del Cristo. Cristo y Mesías y Mashiach no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el Mesías griego o el Jesús griego enseña cortar con todo lo que sea hebreo, con todo lo que sea judío. El Mesías griego formó una nueva religión. El Mesías griego formó sus nuevas fiestas. Nada que ver con las fiestas del Padre. Como cortó con la Torah, entonces todo lo del Padre, échenlo abajo. Vamos a hacer nuestras propias fiestas. En pocas palabras, el Jesús griego enseña a no obedecer la Torah. Y que hagamos lo mismo. Eso es lo que enseña el Mesías griego. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los dos tipos de Mesías que hay, con mentalidad diferente, entonces tenemos que ver, para hablar del Evangelio del Reino, desde qué perspectiva vamos a verlo, si es un Jesús griego o de un Mashiach hebreo, judío. Ahora, ahí están las pantallas, espero que puedan ver las letras. Dice: la llegada del Mashiach con su reino se profetizó desde Moisés, desde la época de Moisés, en Éxodo, en ese libro. Y ese mensaje de que vendría un rey, que vendría un Mashiach, se ha estado transmitiendo de generación a generación a generación hasta el día de hoy. Se sigue transmitiendo. En el primer siglo sabían de ese mensaje, de que vendría un Mashiach, que vendría un rey ungido, que vendría alguien a reinar y a liberarlos del exilio. Ahora vamos a entrar al Evangelio del Reino. Evangelio es en el griego, Evangelium, ustedes como sobre las alas de águila, para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Estoy leyendo Peshita. Ahora, aquí es importante, dice: si tú obedeces mi voz, si tú obedeces mi pacto, que son los mandamientos, dice, si tú haces todo eso, lo escuchas y lo obedeces, vas a ser para mí, dice aquí claramente, un reino, no dos, uno.
Checa esa información, porque es importante en el mensaje del evangelio o de la Masorá del reino. Es importante, si será un reino, coma. Luego dice sacerdotes, no dijo un reino de sacerdotes, no dice coma, sacerdotes. Es importante ver que es diferente un reino de sacerdotes a un reino y luego sacerdotes y luego un pueblo santo. Se está haciendo una diferencia y aquí lo puse, porque no es lo mismo que digamos, vamos a comer, coma, abuelo. ¿Sí? Entonces, dice, vamos a comer es como un mensaje, coma, abuelo. Ah, sí, vamos a comer. Pero si decimos, sin la coma, la quitamos, vamos a comer, abuelo, el abuelo se espanta y dice, caray, me van a comer. Canibalismo, ¿no? Entonces es importante las comas, porque si no se distorsiona todo el mensaje. Tanto es el mensaje de que se van al cielo. Dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces no pusieron la coma para que a propósito lo hicieron así, para poder afirmar que las personas se van al cielo. Ahora, seguimos adelante. Bueno, esto como un brevario cultural. Un reino, sacerdotes, que en este caso es de la tribu de Leví, los que están en esta tierra, en el templo, son los que están ahora sí que de un mandato perpetuo, los levitas y de la línea de Aarón son los que van a ministrar en el templo. Dice, y un pueblo santo. Dese cuenta que la palabra santo se usa solamente para plural, nunca lo van a usar para una persona. Siempre habla los santos, habla de un pueblo santo, un pueblo apartado. Si usted lee el libro de Revelaciones o Apocalipsis, dice los santos. Está hablando del pueblo santo, de ese pueblo apartado. Ahora, yo quiero que usted vea que habla de un solo pueblo. Actualmente, el pueblo de nuestro Padre, que es Israel, está dividido en dos casas. La casa de Judá y la casa de Israel o de Efraín. Y que cuando venga el Mashiach se van a unir y van a ser otra vez un solo pueblo. Y ese es uno de los mensajes que da Efesios 2, que ya se va a quitar esa enemistad y van a volver a ser un solo pueblo en paz por medio de la sangre que se derramó en el madero. Quiero hablar algo interesante. Este es el mensaje del Evangelio, la Masorá. Estas son las buenas noticias que nuestro Abba prometió a Israel. Tú serás mi pueblo santo, mi pueblo apartado para mí. Ahora, si hay un reino, significa que va a haber un rey. Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, se ha estado transmitiendo que va a haber un reino, va a haber un rey. Lo están esperando. Es más, nuestros hermanos los judíos están diciendo desde el año pasado que en cualquier momento llega el Mashiach. Ya lo están esperando. Nosotros también. Pero para nosotros es su regreso, no es por primera vez ya. Bueno, seguimos. Y quiero mencionar Rambán, que es uno de los sabios muy conocido en el judaísmo. Rambán dijo esto, que cuando un judío observe el Shabbat, dice, coma alimento, aunque el judío guarda el Shabbat como un alimento kosher, vaya a la sinagoga todos los días y cumpla con las leyes del mikveh, y dice, niega y cumple con la ley, niega la Torah completa si no cree en la llegada del Mashiach. O sea, en pocas palabras, este sabio reconocido, muy inteligente, he leído acerca de él, es una persona bastante impresionante. Él decía, podrás en pocas palabras guardar lo que es Shabbat, comer limpio, en fin, todo, pero si tú no crees en que va a venir un Mashiach, dice, de nada sirve, estás negando completamente la Torah. ¿Por qué? Porque es un mensaje que viene desde Éxodo, que acabamos de leer, con Moisés y Dios, dice, de generación a generación digan que va a venir ese reino con su rey. Fíjense lo que escribió Rambán. Dice,
Cualquiera que no crea en esto, entre paréntesis, el concepto de Mashiach, o que no espere con gran alborozo la llegada del Mashiach, no solo está negando las profecías de todos nuestros profetas, sino que está negando a sí mismo la Torá completa. Eso se encuentra en Ilhot Melahim, capítulo 2, Alajá, Aleph. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, en el judaísmo no vamos a hablar de qué denominación, porque así como siempre hay denominaciones, pero en sí, en judaísmo en general, todos están esperando un Mashiach, un Mesías. En el judaísmo es importante entonces saber cómo piensan los judíos, que para ellos qué es el Mashiach, cómo están esperando ese reino, ¿sí? ¿Cómo fue que se les compartió en aquellos tiempos, en el primer siglo, acerca del Mashiach, el evangelio del reino? Entonces, el Mashiach es una palabra hebrea, y vamos a ver aquí de una manera muy sencilla. Es una palabra hebrea que significa Mesías en español, pero en español esa palabra Mesías significa Salvador. Entonces, fíjense, en hebreo ya lo pasan a español, Mashiach, Mesías, pero en español Mesías es Salvador. Ahora, la palabra Mashiach en hebreo significa ungido. Y por ejemplo, un rey es consagrado ungiéndolo con aceite de oliva. Así le pasó al rey David. Cuando era joven, él fue ungido, pero no era rey todavía. En hebreo bíblico, el título de Mashiach era otorgado a alguien que había alcanzado una posición espiritual, como lo que es el Cohen HaMashiach. Entonces, por decir, Yeshua HaMashiach es un grado espiritual alto, pero también se le daba al Cohen, al sacerdote ungido, el Cohen HaMashiach, ¿ok? Es un título que se le da de una grandeza espiritual, una posición de grandeza espiritual. El Cohen simplemente es un servidor de nuestro Abba, del Elohim de Israel, que tiene que pertenecer a la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés. Ahora, en los escritos talmúdicos, el título de Mashiach, por ejemplo, Melech HaMashiach, es el rey Mesías, y es el que están esperando actualmente nuestros hermanos, Melech HaMashiach. Y eso solamente está reservado para ese líder judío que va a redimir a Israel. Y eso es lo que va a pasar. Cuando venga nuestro Mashiach Yeshua a reinar, va a liberar del exilio al pueblo de Israel. Bien, el verdadero Mashiach nunca estará en contra del Padre Santo y su Torah. Si hay un Mashiach o Mesías que esté en contra de lo que el Padre estableció, no es Mesías. No es Mashiach o HaMashiach. Pierde ese nivel espiritual. El Jesús griego no es Mesías, ni es HaMashiach, porque está en contra de la Torah del Padre. ¿Ok? No tiene el nivel espiritual según las Escrituras. Bien, entonces, ya que di esta pequeña comentario acerca del Mashiach, del Mesías griego, del Mesías hebreo, las noticias del reino prometido por Yahweh, que en hebreo es Masorá, seguramente así Yeshua habló de la Masorá del reino. No creo que haya usado evangelio, pero bueno, en el griego ya lo pusieron allá en español, evangelio. Entonces, las noticias del reino del Padre aquí en la tierra. Bien, el evangelio del reino, así como vienen las escrituras que tenemos, sobre todo las escrituras más comunes y populares, vamos a ver el mensaje antes y después de la muerte
de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Ahora entendemos por qué decimos Yeshua HaMashiach, porque es el nivel espiritual que tiene un Cohen, un nivel espiritual que está bajo la autoridad de Abba, Yeshua HaMashiach. Entonces, Yeshua es el centro del mensaje antes y después, cuando se habla del mensaje del reino. Todas las escrituras hebreas, que son el Antiguo Testamento, así lo conocemos, hablan de Yeshua HaMashiach. Vamos a ver cómo era el mensaje antes de la muerte de nuestro Mashiach. Bien, aquí en Mateo 4, Mateo 4:23, ahí está. Pues cuando tengan el video pueden parar y pueden copiar. Son varios versículos. No voy a leer todos, pero ahí están para que los puedan. Pues sí los voy a leer en cuanto a mencionar para los que después en el podcast lo puedan tener. Los voy a leer. Dice Mateo 4:23. Todos estos son de Mateo. Mateo 4:23, capítulo 6:9 al 10. Y el capítulo 24, 14. Luego viene Marcos 1, 14 al 15, capítulo 6, 7 al 13, y Marcos 10, 29 y Marcos 13, 10. Ahora, cuando dije Marcos 6, 7 al 13, está relacionado con Lucas 9, 6. Ahora, el libro de Lucas es Lucas 4, 43. Lucas 7, 22, también el capítulo 8, 1 y el capítulo 20, 1. Bien, esto es antes de la muerte del Mashiach, dice 4:23. Y Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Ahora, dése cuenta, proclamando el evangelio del reino. ¿De qué estaría hablando? Por supuesto, de Éxodo 19, de que el Padre prometió un reino. Si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes se someten y obedecen mi palabra, voy a hacer de ustedes un reino con un rey. Y voy a hacerlos un reino solamente, van a ser sacerdotes y un pueblo apartado para mí, pueblo santo. Entonces, Yeshua estuvo hablando eso. El reino ha llegado. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach había ya llegado a la tierra. El rey enviado por el Padre, el rey ungido por el Padre. Nosotros podemos ver después, ahorita no lo voy a buscar, pero dice capítulo 10 de Hechos, que Yeshua no está aquí en la pantalla, pero ahorita me acordé que anduvo haciendo el bien en esta tierra porque el Padre lo había ungido. Entonces Yeshua fue ungido por el Padre. Yeshua estuvo hablando del evangelio o la Masorá del reino, de que ese rey ya había sido enviado, ¿ok? El rey ungido. Capítulo 6, fíjense en el famoso Padre Nuestro que conocemos, que es una oración judía, dice, venga tu reino. Bueno, primero dice, Padre Nuestro, se dirige al Padre, Abba, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que el reino que tiene el Padre allá en el cielo, en el tercer cielo, pueda venir a esta tierra y establecerse bajo los mismos principios espirituales. En el reino del cielo se rigen con la Torá del Padre y aquí en la tierra igual, ¿ok? Bien, luego vemos el capítulo 24 de Mateo. Como les dije, no voy a leer todos.
Versículo 14. Entonces se proclamará esta Masorá o este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Es decir, que nosotros tenemos que proclamar el evangelio del reino. Y luego de esto vendrá el fin. Es el mismo evangelio que se predicó en el primer siglo, que nuestro Padre prometió un reino. Ahora yo quiero que se den cuenta, no habló de dos reinos. No dijo el Israel y aparte el Israel espiritual. Eso no existe. Está escrito en Éxodo, un reino. Uno es uno, no dos. Uno. Como los niños. Uno. ¿Ok? Desde Éxodo, desde la Torah está diciendo un reino. Un reino. Bien, vamos a ver Marcos, sobre todo Marcos capítulo 6. Ya les dije Marcos 1, 14 al 15, pero vamos a ver que habla del reino del Padre y que se debe de arrepentir en el capítulo 1. Pero en el capítulo 6 de Marcos, ¿se acuerdan cuando los mandó de dos en dos a predicar? ¿Qué predicaron? No iban a decir, pues el Salvador murió y resucitó al tercer. No, pues no había muerto. Entonces, ¿cuál era el mensaje del reino que se estaba dando? Y dice ahí 7. Enseguida llamó a los 12 y empezó a mandarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en sus bolsillos, ni calzados con sandalias, y que no vistieran dos túnicas. Imagínate a las mujeres si le hubieran dicho eso. Las mujeres cuando dice, ay, nada más un par de zapatos. Si quieren llevarse a un viaje, quieren llevarse 10 pares de zapatos, imagínate. Entonces aquí no eran mujeres, eran hombres. Una sola cosa, en versículo 10. En cualquier casa donde entren, permanezcan allí hasta que salgan de allí. Y todo el que no les reciba ni los escuche, cuando salgan de allí, sacudan el polvo de debajo de sus pies para testimonio de ellos. En verdad les digo que en el día del juicio habrá menos severidad para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y ellos saliendo predicaban que se arrepintieran. Lo mismo que dice el capítulo 1 de Marcos 14, 15. Que se arrepintieran para que reciban el evangelio del reino, para que reciban ese reino. ¿Ok? Arrepentimiento. Luego tenemos acá, que ellos saliendo predicaban y echaban fuera espíritus inmundos, malignos, y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. O sea, lo mismo que decía el Mesías. El evangelio del reino. ¿Cuál era el mensaje? Éxodo. El Padre nos prometió un reino con un rey. El rey ya llegó. Se llama Yeshua HaMashiach. Y estaban hablando, y las escrituras hablan de él, que nacería en tal lugar y y siempre estaban hablando de ese reino con su rey, Yeshua, ungido. Todavía no era el rey. Seguimos. Después de su muerte, vemos el libro de los Hechos 8:4, 8:12, 8:25, 8:35. También Hechos 10:36, Hechos 13 al 41, Hechos 14:21 al 22, Hechos 15:7, Hechos 16:10, Hechos 17:18 y Hechos 20:24. Y aquí estamos viendo qué es lo que se estaba hablando. Vamos para allá, Hechos. Vamos a ver algunos. Ahí está en la pantalla para que usted lo anote y lo investigue. Pero los que fueron esparcidos, 8:4,
por los alrededores, proclamando la palabra de Dios, o la palabra de Elohim. ¿Ok? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba el reino de Elohim, el reino de Yahweh, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. En el libro de los Hechos siempre bautizaron, en el primer siglo, siempre bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se formó la religión del Jesús griego, que va en contra de la Torá, que va en contra de Deuteronomio 6, lo que dice Shema Israel, Yod Het Bat Hei Eloheinu, Yod Het Bat Hei Ehad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es, Ehad. Y nosotros podemos ver en todo lo que es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, cómo está hablando de un solo Dios, y aquí es el bautismo solamente en el Mashiach, Yeshua. ¿Por qué? Porque él era, por decir, nuestro Mesías, nuestro Adón o Señor, que nos vamos a someter a su enseñanza como nuestro santo maestro. Entonces, cuando una persona se somete a su maestro, que en este caso no es cualquier maestro, es nuestro santo maestro, entonces se tiene que bautizar en su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. En Mateo, el agregado cuando decían bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso viene en las escrituras tardías, porque en las escrituras más antiguas no viene eso. Investíguenlo. Ahorita no hay momento, en el blogger tengo una enseñanza sobre ese capítulo de Mateo. Bien, en Hechos vemos que estuvieron hablando del Evangelio del Reino, pero estuvieron hablando de Yeshua. Vamos a ver uno más. Vamos a ver capítulo 14, 21 y 22. Dice: y mientras predicaban a los moradores de aquella ciudad, e hicieron muchos discípulos, y regresaron dirigiéndose a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las almas de los discípulos y pidiéndoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario entrar en el reino de Elohim por medio de mucha aflicción. Aquí este es un versículo que va en contra del rapto. El rapto pretribulación te saca de la aflicción para entrar al reino, para que no sufras. Y aquí está diciendo es necesario, porque Mateo 24 habla de eso, de que hay que pasar por toda esa situación difícil que se llama purificación. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo siempre estaban hablando de la Masorá, estaban hablando del reino de Elohim que se prometió en Éxodo. Entonces en las escrituras que yo les di, ustedes van a encontrar, dice, el evangelio de Dios o el evangelio de Elohim, el evangelio mío, así decía Yeshua, o sea, el evangelio de Yeshua, el evangelio del reino, el evangelio de paz, el evangelio de la gracia. Todos están hablando de la misma Masorá, del mismo evangelio. Bien, después de la muerte, entonces nos damos cuenta, aunque veamos diferentes, cuando dice evangelio de la paz, Yeshua murió, dice Efesios 2, derramó su sangre para limpiarnos, para conectarnos con el Padre otra vez, y dice que hay paz entre las dos casas, paz con el Padre y paz en las dos casas. El evangelio de la gracia siempre ha existido desde Génesis. Nunca ha dejado o nunca ha desaparecido. No estamos en la dispensación de la gracia. Y tampoco la dispensación de la ley ya pasó, eso no existe.
Eso es doctrina del Jesús griego. Investiguen, por favor. No viene de los hebreos, no viene de las escrituras hebreas. Esos son inventos de los jesuitas, de lo que es Constantino en adelante. Esa es la nueva doctrina del cristianismo del Jesús griego. Bien. Después de la muerte de nuestro Mashiach, vamos para allá en Tesalonicenses. En la primera carta dice, primera carta, capítulo 2, dice, a pesar de que antes habíamos padecido y habíamos sido maltratados en Filipos, como ustedes saben, y luego confiados en nuestro Elohim, les hablamos del evangelio del Mashiach en medio de gran conflicto. Entonces, dense cuenta cómo aquí están hablando del evangelio del Mashiach. ¿Qué significa? Del rey ungido, que ha venido a limpiarnos primeramente, liberarnos del pecado y de la muerte, porque estábamos bajo esa ley del pecado y de la muerte. Y nuestro Mashiach, con su sangre y con nuestro arrepentimiento y nuestra entrega, nos sacó de esa cárcel de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces estaban hablando el mensaje del reino del Mashiach, del evangelio del Mashiach Yeshua. Mismo capítulo 2, ahora versículo 8 y 9. Así también nosotros los amamos vehementemente y anhelamos entregarle no solamente el evangelio de Elohim, sino aún nuestras propias vidas, porque ustedes son nuestros amados. Porque ustedes se acuerdan, dice, porque ustedes se acuerdan, hermanos nuestros, que hemos trabajado y nos hemos fatigado con el trabajo de nuestras manos noche y día, para no ser carga a ninguno de ustedes. Bien, aquí estamos viendo el evangelio a través del reino. Es el mismo que viene en Éxodo. Y bien, vamos a terminar tan solo en 1 Timoteo 1:11, es lo mismo. Primera de Corintios 15, del 1 al 11, nos está hablando de que ese rey que fue prometido en Éxodo, en la Torá, vino ese rey, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, porque fue glorificado, y va a regresar. Y él está hablando en ese capítulo también de lo que es la transformación del cuerpo, ¿ok? De lo que es la transformación cuando resuciten los justos, ¿ok? Bien. Y entonces en el capítulo 15 está hablando un detalle más específico después de que ya Yeshua murió y resucitó. Entonces aquí ya nos está hablando del mensaje de Éxodo 19. El rey ya vino, ya murió, derramó su sangre para el perdón de los pecados, derramó su sangre para entrar en pacto con Escrituras. Se está hablando de que va a venir ese reino, va a haber un rey y va a reinar. Termino con Daniel capítulo 2. Ese es el evangelio del reino, que nació una promesa de nuestro Padre. Y es cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, esa visión, y como el siervo de nuestro Elohim, Daniel, interpretó ese sueño. Y bueno, pues para no entrar en tantos detalles de que los pies, pues bueno, dice, tú, versículo 37, tú, oh rey, eres el rey de reyes, el Dios. Dice, en este sueño, 36, este es el sueño, ahora diré su interpretación en presencia del rey. Tú, oh rey, eres un rey de reyes. El Elohim Altísimo te ha dado un reino poderoso
y honor. Y cualquier lugar y en el que habiten los hombres, las aves y los cielos y los animales del campo, Él los ha entregado en tus manos para que ejerzas dominio sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. O sea, ahí está. Sin embargo, después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino, el cual será bronce y ejercerá dominio sobre toda la tierra de aquellos tiempos. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro golpea, desmenuza todo, así también triturará y hollará todo. Está hablando de Roma. Lo que viste en los pies y los dedos, que eran parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. No obstante, habrá en él algo de la fuerza de hierro, tal como vistes el hierro mezclado con el barro. Ahí estamos viendo Roma y los árabes, el Islam. Y todo el de los dedos de los pies que vistes de hierro y parte del barro del reino será fuerte y otro débil. Respecto al hierro mezclado con el barro común que vistes, se ha mezclado por medio de la descendencia humana, pero no se unirán los unos con los otros como el hierro que se une con el barro. 44. En los días de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino, no dice dos, uno. Un reino eterno que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo. Significa que no va a pasar como Babilonia pasó a los medos y persas, y luego los griegos, y luego los romanos. No, aquí no será pasado. Dice, no será pasado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. La prueba es que Israel ha permanecido y es fiel. Entonces nos damos cuenta que el reino de nuestro Padre es para siempre, y ese es el mensaje desde Moisés en Éxodo: un reino, luego sacerdotes, un pueblo, un reino apartado, ¿sí? Con un rey, ¿sí? Un Melech HaMashiach, que es Yeshua. Entonces, ese es el evangelio del reino, esa es la Masorá, ese es el mensaje que estamos dando y que debemos proclamar a las naciones. Un solo reino se llama Israel. Y cuando nosotros creemos en nuestro Mashiach Yeshua, que derramó su sangre para limpiar nuestras conciencias que estaban sucias por el pecado y liberarnos del pecado, nos ha injertado al olivo cultivado que es Israel, y ser parte de Israel por medio de su sangre. Y ahora somos Israel. Esa es nuestra identidad. Ahora somos parte de ese reino santo, Israel. No Israel espiritual, Israel. Y bueno, espero que esto nos sirva un poquito para poder comprender todo lo que el Nuevo Testamento está hablando, todo el mensaje que se está manejando con los emisarios, con los discípulos, con los apóstoles. Bueno, mis amados, qué bueno que pudimos estar juntos en este tiempo, y ruego a Abacados, a nuestro Padre Santo, que nos siga guardando, que siga bendiciendo sus vidas, que Yahweh te bendiga y te guarde, te dé gracia, extienda su amor sobre ti y te dé shalom en donde quiera que estés. Y si nuestro Padre nos permite, nos veremos en la próxima enseñanza pronto. Shalom.